Estamos con el doctor Edgar Medina. Él es abogado de profesión, ha estado muchos años en los Estados Unidos y ha sido también alcalde encargado en Huamanga hace más o menos 20 o 30 años, ¿no es cierto? Bienvenido, Edgar, a Todas las Voces. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Edgar? Tenemos temas muy importantes. Hace algunos días, el día viernes, se desarrolló un foro interesante respecto a estas leyes que han sido calificadas como leyes pro crimen. O sea, en lugar de que las leyes vayan contra el crimen de manera frontal, contundente, al contrario, facilitan que el crimen se pueda desarrollar. Más adelante les vamos a alcanzar un reportaje de esto, pero queremos adelantar con Edgar aquí en el programa. Sí, efectivamente, estamos viviendo en Perú una época que es muy, digamos, nefasta, en la que no hay pues un equilibrio de poderes, digamos, en el sentido de que cada poder, ¿no? Ejecutivo, judicial, legislativo, realmente hagan un contrapeso, trabajen juntos y dicten políticas, ¿no?, en beneficio de la población. Lo que pasa es que se han divorciado o han formado alianzas, ¿no?, ocultas, digamos, al interés de la población, y entonces se están dando pues con una suerte de disposiciones, de normas, de políticas que realmente no se sabe cómo nacen, o sea, si realmente se han discutido, si han recogido la opinión pública, si están, ¿no?, digamos, en el campo de aceptación de la población, y pues puedan dictarse para que sobre esas políticas o normas se construyan, ¿no?, pues la institucionalidad, o se construya el país. Entonces acá uno simplemente vive de sorpresas, y es así que hemos visto periódicamente y no se sabe en respuesta a qué, ¿no?, es que se dictan las normas, pero normalmente para el poblador de a pie son normas de sorpresa, ¿no?, que día a día nos caen, y pues la orientación es esa, la que se dice, son leyes pro crimen, o sea, son leyes para favorecer los grupos de poder, los grupos de interés, y es así como se está gobernando el país. Algo que yo he leído hace poco es, por decir, la minería ilegal en Madre de Dios es muy fuerte, ¿no? Y no solo en Madre de Dios, sino en todo el país, y ahorita es el ingreso ilegal más grande que se tiene, ¿no? Pero no hay una persona presa en Madre de Dios por ejercer minería ilegal, porque en Congreso se dan pues las normas estas del Reinfo y lo extienden los periodos y sacan normas que los protegen, así que no hay una sola persona por deforestar el medio ambiente, por traficar insumos, por ejercer la trata de personas, por nada. Entonces, digamos, ¿qué pasa, no? O sea, si las mismas normas están protegiendo a lo ilegal, ¿cómo vamos a construir país? Bueno, ese es el gran problema, o sea, las leyes nos ponen en orden, nos dicen hasta dónde podemos hacer las cosas y desde dónde, para dónde. En realidad ya son cosas ilegales, sin embargo, están ocurriendo situaciones increíbles. Por ejemplo, esta historia de los allanamientos. Los allanamientos eran una cosa para poderlos sorprender de un momento a otro y poder tener las pruebas del caso, pero ahora ya no se pueden hacer allanamientos, tiene que ir con su abogado y por tanto ya no hay sorpresa posible. Sí, y eso tiene que ver con un debilitamiento a la propia policía, ¿no? La propia policía en algún momento se dio cuenta que ellos mismos no lo podían combatir el crimen y formaron un departamento especial, la DIVIAC, en la que estaba el coronel Colchado. Entonces la DIVIAC de alguna manera tenía un control, incluso dentro de la propia policía, pero controlaba a fiscales, a jueces, un poco controlaba las instituciones que pudiesen andar sin coludirse, ¿no?, sin malversar o ¿cómo se llama?, o estar en conturbio
cometer fechorías, ¿no? A nivel político, a nivel social, económico, en fin. Pero lo que han hecho es desgastarle, quitarle presupuesto y prácticamente eliminarlo. Y lo terminó afuera. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado? Toda la policía hoy en día se ríe, pues nadie lo va a controlar y en todos los casos nosotros vemos, cuando cometen delitos grandes, hay un policía involucrado, ¿no? O hay exagentes de la policía involucrados, o hay protección de la policía, porque ya no hay supervisión de ahí mismo. Pero al mismo tiempo también ya no hay control en los partidos políticos, ya no hay control pues en las bandas organizadas, ni en la criminalidad en general. Así que todo el mundo sabe que acá no hay control, no pasa nada y podemos cometer crímenes, ¿no? Y por el contrario, la gente sana, a la gente que es correcta, a eso los persigue, ¿no? Porque la policía prácticamente correcta, no toda, porque hay policía que hay que respetar, pero la policía que queda y que comete fechorías es la policía que puede ahorita también romper el orden institucional, el orden ciudadano y enfrentarnos unos a otros de manera indistinta porque ellos tienen sus propios intereses. Claro, y ahí la gran pregunta es qué hacer, por lo menos respecto a estas leyes que se han denominado como de procrimen, que son más o menos de 13. Habría una campaña de recolección de firmas para hacer posible que el Congreso de la República vuelva a discutir estas leyes. ¿Qué posibilidades tenemos en esto? Sí, no es correcto, hay que usar todos los mecanismos pues, legalmente establecidos, ¿no? Y uno es, por supuesto, recoger las firmas y presentarlas, ¿no? Otro es los recursos que pueden presentar los colegios de abogados, porque ellos pueden hacer propuestas legislativas. Y tengo entendido que el Colegio de Abogados de Lima ya ha presentado. Ya ha presentado, ¿no? Y a eso se debe sumar, la del Colegio de Abogados de Ayacucho, porque acá sobre todo en Ayacucho hemos vivido mucha violencia, o sea, aún cargamos ese dolor, ¿no? Nunca se ha curado el trauma que nos ha causado la violencia política y luego toda la secuela de esa violencia política que ha caído, ¿no? En una violencia pues en la criminalidad, en pandillas, en desorden familiar, en todo tipo de violencia. Y además en los últimos hechos, ¿no? Que sucedieron políticos y que acabaron con muerte de muchos ciudadanos peruanos. Entonces, eso se tiene que hacer a nivel de colegios profesionales o a nivel de las instancias que tienen esa facultad de presentar propuestas legislativas. Y lo otro es la ciudadanía, ¿no? Que tiene que también prepararse porque vienen las elecciones y hay que elegir la gente correcta, porque si vamos a elegir o vamos a dejar de elegir, no participar o no dar un voto consciente, entonces ¿quiénes entran? Entran quienes el narcotráfico manda, la minería ilegal manda y toda la criminalidad manda, ¿no? Entonces ahora vemos eso un poco, ¿no? ¿Quiénes están en el Congreso? Mucho de esa gente que ha sido financiada por estos grupos, pero no tienen que responder la ciudadanía, porque la ciudadanía ni siquiera ha votado por ellos. Entonces, ahora tenemos que ser conscientes, trabajar duro, ponernos la mano en el pecho y asegurar que tengamos un voto consciente. Bueno, esa es la idea, y por ahí dicen, bueno, ¿y los candidatos quiénes serán? ¿Por dónde estarán? Ahora, lo cierto es que los partidos ya tienen, en muchos de los casos, definido quién va a ser el candidato al gobierno regional, a las municipalidades, ya sea consejeros, ya sea regidores, pero los ciudadanos somos los que no sabemos qué hacer, por dónde ir, y esa es una gran preocupación. Sí, tenemos que trabajar también en reformar el sistema electoral, ¿no? Y lo que pasa en Perú no es algo nuevo, ¿no? O es algo propio de Perú. Esto ha pasado antes en Colombia, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, solo que ellos lo han resuelto esto hace 40 o 60 o 80 años atrás. Entonces nosotros aún estamos cargando y es algo nuevo para nosotros y no sabemos cómo salir. Realmente tienen que haber los estudiosos, ¿no? de ciencias políticas que tienen que investigar todos estos, ¿no? Soluciones que tienen que darse a esta problemática y pues proponer los cambios que se tienen que tener. Pero tienen que haber filtros y en Perú no hay filtros realmente. Cualquier persona puede ser congresista, pero cualquier persona que pues no tiene incluso representatividad porque nadie los elige, a veces de Lima imponen los candidatos de provincia a los partidos y entonces estamos votando por gente que ni siquiera
es política o tiene interés en política. Y no sabemos qué interés tiene y por qué lo están poniendo ahí dentro. Y muchas veces ni se conocen, pero aparece siendo candidato y bueno, pues si nosotros terminamos eligiendo porque los vemos en mancha, porque hacen, bueno, llegan con mayores recursos y entonces podemos decir, a ellos podrán ser lo posible y entonces normalmente apostamos a ganador y terminamos votando y bueno, así es. Y siendo responsables de todo. Así es, no tienen ningún interés en Ayacucho, no piensan por Ayacucho, o sea, ellos incluso nunca han estado interesados en Ayacucho. Y es el caso de nuestro gobernador regional, ¿no? ¿De dónde apareció él? ¿Por qué apareció acá en Ayacucho? ¿Qué interés político? ¿Por qué tienen que tener interés político? ¿Cuál era su visión de Ayacucho? ¿Cómo cambiar Ayacucho y cómo lograr el desarrollo de Ayacucho? En el caso de los congresistas también tenemos mala suerte y arrastramos, ¿no? Por generaciones ya. Son elegidos de no se sabe dónde, llegan acá porque habían nacido acá, posiblemente de casualidad o de paso, y ya, salen elegidos congresistas. Ellos no responden, ni van a volver a Ayacucho luego que terminen su periodo. Ahí desaparecen, vuelven a sus pueblos, a sus distritos, y continúa la vida, ¿no? Oye, ¿Ayacucho qué? Entonces, eso es una grave irresponsabilidad, pero fundamentalmente de nosotros los ciudadanos, ¿no? Que tenemos que realmente involucrarnos, tenemos que trabajar bastante en involucrarnos en lo que es nuestro interés. Hacer política es cuidar de nosotros mismos, de cuidar de nuestra familia, de nuestra vecindad. Entonces, si nosotros no los cuidamos, no esperemos que otras personas vengan y los cuidan, no lo van a hacer. Bueno, esa es una realidad y sobre todo en estos tiempos. Ahora, ¿cómo articular movimiento social? ¿Cómo dinamizar a los colegios profesionales? ¿Cómo lograr que la universidad tenga una actoría mucho mayor? El Frente de Defensa convoque a todos los sectores, porque tenemos un Frente de Defensa también mucho más confrontacional y que por tanto no convoca a todos los sectores y no es portavoz de la necesidad frente a las autoridades. Sí, algo que pues se aprende en camino, ¿no? Por la experiencia, por los golpes que uno se da en la vida, por la insatisfacción ante no poder lograr, ¿no? Los cambios que uno requiere. Es sobre todo pensar que tenemos que dejar los radicalismos, ¿no? No podemos pensar en extremos, porque todo extremo es malo, necesariamente. Entonces tenemos que empezar a cómo movernos hacia el centro en una u otra manera, porque el país es un conjunto, no solo de personas, sino incluso de grupos, de naciones, digamos. Entonces, ¿cómo lograr un punto intermedio en la que todos se sientan representados? Pero lo otro es que para lograr eso, tenemos que aprender a entendernos, ¿no? A formar alianzas, a aceptar también las distintas otras voces, que a veces son las mismas, nuestras, pero dichas de otra manera. Pero simplemente a veces por el personalismo, porque mi ideología es mejor que el tuyo, no permitimos siquiera conversar. Entonces, dentro de esto, algo que yo he notado que acá en Perú falta mucho y en Ayacucho aún se queda esto, porque acá por la desconfianza, ¿no? Luego de tantos años de violencia, realmente es difícil conversar con unos y otros, pero es la falta de diálogo. La falta de diálogo comunitario y la falta de diálogo político. O sea, acá tenemos que aprender a dialogar, tenemos que empezar a saber qué piensa cada quien, cuáles son sus proyectos, sus sueños, y cómo eso puede influenciar en lo que yo pienso y cómo lo que yo pienso puede influenciar en la que la otra persona o el otro grupo piensa. Pero eso es un proceso y tiene que ser intencional. No es porque yo conozco a ti o yo conozco al vecino que ya nos podemos entender. No, son procesos intencionales en la que tiene que haber estructura y tienen que haber facilitadores, ¿no? Entonces, por eso es que a veces yo recurro y digo, ¿qué pasa en nuestras ciudades que solo se gasta en fierro y cemento? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se gasta en la infraestructura social, en la infraestructura humana y en la infraestructura política? O sea, el ejercer ciudadanía requiere que también se presupueste y a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional haya esos programas, esas actividades que permitan que los vecinos se conozcan unos a otros y generen relaciones de confianza y reciprocidad. Eso es un tema fundamental.
las personas. Mientras las personas estemos en la misma situación, indudablemente no vamos a esperar mucho los liderazgos, la confianza, la capacidad de hablar con uno y con otro, las propuestas que resultan siendo fundamentales. Muy bien, Edgar, muchas gracias, mucho que conversar sobre este tema y sobre todo mucho que comprometerse. Bien, gracias Carlos, buenas tardes. Gracias, Edgar. ¿Qué cosa hay detrás de todo esto? ¿Y qué cosa es lo que se puede hacer para efectivamente revertir la historia y empezar por lo menos a reconstruir el país que tenemos?